Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya, y amigos, aleluya. Estamos contentos por una oportunidad más, aleluya, que el Señor nos permite para poder, pues, seguir escudriñando su palabra, aleluya, poder, pues, seguir explicándola, aleluya, de una manera correcta para la gloria del Señor, aleluya. Y pues tenemos un tema que es, pues, nuestros roles, aleluya, como hombres y mujeres desde el principio, aleluya, en el cual Dios estableció, aleluya, por medio, pues, de su palabra, aleluya. Para eso vamos a estar citando el libro de Génesis, el capítulo 1, del versículo 26 hacia el 28. La palabra del Señor la leemos orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saludos tanto cerca como hasta la distancia, pues, hasta donde pueda llegar a ser posible, aleluya, pues, esta transmisión. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres más que bueno. Glorifica en una manera especial, Señor, aleluya, y obra hacia nuestra vida, Señor, aleluya. Tu palabra es poderosa, Dios, y ha de ser una obra transformadora en el nombre maravilloso de Jesús, que nos edificará, Señor, para tu gloria. Fíjese que los primeros capítulos, aleluya, lo que es, pues, de Génesis, pues revelan, pues, lo que es el diseño y el orden establecido por Dios, pues, para lo que es, pues, su creación, aleluya. O sea que ese es el orden que Dios estableció, el orden que va a prevalecer, que va a permanecer, aleluya, y es el orden, pues, que cuenta, aleluya, en el cual, pues, nosotros debemos de tener, aleluya, certeza, pues, de tener en claro, aleluya, lo que es, pues, lo que Dios estableció desde el principio. Este ensayo trata a Adán como una persona histórica que pecó contra Dios en un verdadero desenlace, pues, en lo que es el jardín, aleluya, porque la desobediencia, pues, le trajo, pues, a Adán, pues, separarlo de Dios, hizo una pared, que eso se constituye en pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado, pues, es muerte eterna, lejos de Dios por la eternidad. Entonces, esa desobediencia, pues, lo alejó de Dios, porque Dios es el que pone los parámetros, Dios es el que pone las reglas, Dios es el que da los mandamientos, lo que dio los estatutos, aleluya, para que el hombre, pues, pueda seguirlos, aleluya, para agradar hacia Dios, aleluya. Y vemos que aquí, pues, Adán, pues, transgredió, y a causa de eso, pues, se separó de Dios, aleluya, de la comunión, de la relación, y separado de Dios, pues, lo que pues vino, pues, fue el pecado, la muerte, el trabajo, los dolores, la enfermedad. Vino todo esto, aleluya, pues, que hacia el hombre, pues, lo hace acortarle los días, y también vino la muerte, y también, pues, lo hace, pues, lejos de Dios, pues, lo hace miserable, aleluya. A pesar de esta tragedia, podemos reconocer la redención en Cristo, el verdadero humano, y podemos, pues, así podemos trabajar y descansar para la gloria de Dios, cumpliendo las intenciones de Dios en una forma cristocéntrica, pues, escalonada, aleluya. O sea que para Cristo vino para volver a traerle hacia el hombre redención, y para volver a acercarlo hacia Dios, y para que vuelva otra vez, pues, a tener esa comunión, esa relación. Como dijo Agustín, el Señor nos formó para sí mismo, el hombre y la mujer son suyos en su imagen y, pues, y semejanza. Y Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 28, pues, el hecho de que sean a la imagen y semejanza de Dios los prepara para cumplir el mandato de dominio llamado la tierra de hijos, gobernando sobre la creación, gobernando sobre la creación y guiándola a la gloria, pues, de su
creador, aleluya, porque ese fue el trabajo que le dio pues Dios a Adán, aleluya, sojuzgar la tierra, o sea, gobernar la tierra, aleluya, para hacerla producir. Adán en particular tiene un papel sacerdotal pues en lo que es Edén, y su encargo pues era cultivar y cuidar pues lo que es el jardín, aleluya, impenetrable, y que representa pues un lenguaje sacerdotal, aleluya, o sea, el trabajo que tenía Adán, aleluya, antes de la caída, antes de la desobediencia, aleluya. Era un hombre súper inteligente, aleluya, que Adán le pone el nombre a todos los animales, aleluya, y era una persona, pues, o sea, Jesús dijo que él era, pues, nosotros los pámpanos, y fuera de él, pues, no se puede llevar fruto, aleluya. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, aleluya. Un trabajo que le dio Adán, pues es un sacerdote de Dios en el Edén, una visión temprana de la verdad, o sea, posterior, de que los miembros del nuevo pacto sean un reino de sacerdotes, aleluya, en Cristo. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, pues a su luz admirable. O sea que nosotros ahora somos sacerdotes de Cristo, somos los que ministramos, aleluya, somos los que intercedemos, aleluya, por otros, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos acceso, o sea, a la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, o sea, un linaje escogido, una nación santa, aleluya, porque pertenecemos hacia el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está más allá de las estrellas, aleluya. Somos la representación, aleluya, de Dios aquí en la tierra, de un reino inconmovible que Cristo pues vino a fundar aquí en la tierra, de un reino que no pasará, aleluya, que prevalecerá y permanecerá, aleluya, porque un reino con identidad del cielo. Algunos teólogos difieren sobre lo que precisamente significa la humanidad. Martín Lutero afirma por una visión de rectitud, interpretando la imagen como el don de la santidad. Otros, como Calvino, abrogan por una misión de la imagen como un rasgo o habilidad particular del ser humano con razón y conocimiento de Dios, siendo una interpretación común de la sustancia de la imagen. Cada uno de estos dos puntos merece consideración, pero Primera de Corintios capítulo 11 versículo 7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de lo que es el varón. En Génesis 3:9, el hombre es imagen y gloria de Dios. Creo que la imagen no es algo que hacemos, sino algo, aleluya, es una esencia, aleluya, que somos, aleluya, o sea, de Dios, de que cuando Él sopló ese aliento de vida, pues nos hace pues imagen y semejanza a lo que es el Dios Todopoderoso. O sea, la imagen no es un rasgo, somos nosotros, aleluya, somos el único ser viviente hecho a imagen de Dios, aleluya, más de los 8 billones, aleluya, de población que habemos en todo el mundo, y cada uno pues representa lo que es la imagen, aleluya. Dice un poco menor que los ángeles, aleluya, pero que, aleluya, representamos el retrato de Dios aquí en la tierra. Así que, aleluya, nos separa de los ángeles por un lado y de los animales por el otro. Es ante todo nuestra identidad definitiva de ser formados por Dios y a su imagen. Al ver pues a un ser humano, ya sea un bebé en el útero a través de un monitor, un adolescente con síndrome de Down en el parque, o una persona anciana acostada en una cama de un hogar de ancianos, es ver a un portador, aleluya, de lo que es la imagen de Dios, aleluya, sea cual sea la condición o quizás la especialidad o la discapacidad, pues representa la imagen de Dios, aleluya. Es una visión, aleluya, desvanecida, pero real, de la gloria de quien nos hizo. Estamos pues en contra del aborto, porque el aborto es un homicidio, aleluya,
ese atentar contra la imagen de Dios, contra una vida indefensa, aleluya. Y pues eso, aleluya, estamos en contra y deberíamos de alzar la voz para que los gobiernos no aprueben leyes inmorales, aleluya, leyes que contrastan con la palabra de Dios, aleluya, porque la palabra del Señor es la que va a prevalecer, permanecer al final de los tiempos, aleluya. La palabra, estamos en contra del aborto porque es atentar contra la imagen de Dios, es un homicidio, aleluya, pues, aleluya, interrumpir, aleluya, el propósito de Dios sobre una vida, aleluya. También, aleluya, estamos en contra también de lo que es la eutanasia, porque la eutanasia, aleluya, pues es una muerte asistida, aleluya, en el cual pues los gobiernos han aprobado tantos países esta ley de eutanasia, aleluya, en el cual pues es una muerte asistida, aleluya, voluntaria, en el cual pues nadie te atenta, aleluya, porque la Biblia dice: el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá, aleluya, porque está destruyendo la imagen de Dios, aleluya, en el ser humano. Dice: él lo destruirá en el infierno por la eternidad. Estamos en contra también de lo que es la ideología de género, porque Génesis capítulo 2 versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán pues una sola carne, aleluya. O sea, estamos en contra, aleluya, de lo que es también la ideología de género, porque eso contrasta con el plan, aleluya, perfecto, con el propósito de Dios dentro de, como una familia, dentro de un ente familiar, dentro de una mujer y un hombre, dos sexos, hombre y mujer, dos géneros, hombre y mujer, que creó Dios, aleluya, para formar una familia. Desde el principio de la palabra de Dios no hace acepción de estilo, aleluya, de vida, aleluya, y Dios no aprueba lo que es la ideología de género, y nosotros no deberíamos de aprobar también, aleluya. ¿Cómo, aleluya? Pues, aleluya, nosotros que pues contendemos y pues que, aleluya, seguimos, aleluya, y pues tenemos la palabra como prioridad hacia nuestra vida, aleluya, para cumplir, aleluya, los estatutos, lo que Dios estableció desde el principio. También pues Dios no hace acepción de estilos de vida alternativos como la homosexualidad, la bestialidad y también lo que es la poligamía, aleluya, porque Dios no hizo muchas mujeres para un hombre, ni de que se casara un hombre con muchas mujeres. O sea, dice hacia una mujer y un hombre, aleluya, con el cual se unirán, dice, y serán una sola carne, un mismo propósito, una visión, aleluya, en el cual hay unión, aleluya, para un propósito, para una visión, aleluya, en el cual pues determinada, aleluya. La teoría de género y las personas que se pues especializan en lo que son todas estas leyes inmorales, dice, en el área de la teoría de género suelen tener como objetivo justificar la conducta sexual relacionada con el género que la Biblia condena como pecaminosa. O sea, la Biblia lo condena como pecaminosidad, aleluya, lo que es pues esto de la homosexualidad. Y si la Biblia lo condena de esa manera, pues aleluya, o sea, la palabra del Señor pues es veraz, aleluya, y no miente, aleluya. La teoría del género afirma que los hombres, porque hoy la persona quiere, aleluya, pues aleluya, estipular algo, aleluya, como, aleluya, me siento, aleluya, pero nosotros no caminamos por sentimientos, aleluya, sino a través de la palabra de Dios, aleluya, que es rectitud, aleluya, y la palabra de Dios que es verdad absoluta, aleluya, en la que va a prevalecer. Y si queremos agradar hacia Dios, aleluya, pues tenemos que buscar la verdad, aleluya, aleluya, pues, aleluya, seguir la verdad, aplicar la verdad sobre nuestra vida, predicar esta verdad, aleluya, que hace pues, aleluya, sabio al humilde, gloria sea al Señor. La teoría del género afirma que los hombres y las mujeres son diferentes solamente en el nivel físico. La teoría del género sostiene además que cualquiera de distinción entre varones y mujeres, por ejemplo, hombres que actúan como jefes de sus hogares y se visten, aleluya, de forma apropiada para su género, son constructos que la sociedad nos obliga a respetar.
muchas teorías de género llegaron incluso a decir que una persona puede ser un hombre en el nivel físico, pero si siente que es realmente una mujer, entonces puede identificarse como mujer. O sea que si se siente que es una mujer, dice que puede identificarse, aleluya, como mujer. Mira, hay dice más de 28 a 35 billones de células que tiene cada hombre, aleluya, cada mujer, que tienen estampado, aleluya, el género con el cual Dios, aleluya, en el ADN, aleluya, lo hizo, y Dios lo va a juzgar, aleluya, conforme él, aleluya, la estampilla que tiene de su género, y no cómo se siente, no cómo piensa, aleluya, porque los sentimientos cambian, pero la palabra del Señor, aleluya, es eficaz, aleluya, y es verdadera, gloria, para la gloria del Señor. Las teorías del género sostienen que aquella persona debería ser capaz de vivir con su género elegido e incluso usar el baño preferido como una, aleluya. Hay tantas ahora lo que es pues todas estas pues cirugías, aleluya, que cambian de género, aleluya, pero ¿de qué le sirve cambiárselo, aleluya, lo exterior, aleluya, si en lo interior está estampillado, aleluya, lo que es el género con el cual Dios lo creó? No podemos cambiar, aleluya, nuestra imagen exterior, aleluya, por agradar al mundo, por, aleluya, muchas veces, aleluya, pues caminar conforme al confort de esta sociedad. No podemos cambiar lo artificial, y muchas personas están cambiando, aleluya, el uso, aleluya, artificial, aleluya, por el uso natural, aleluya, en el cual Dios lo creó y el cual Dios lo hizo. Le dice que todo lo que hizo era bueno y era hermoso. Si Dios nos ve, aleluya, como Él nos hizo, ¿por qué tenemos que añadirnos? ¿Por qué tenemos que cambiarnos? Y eso muchas veces, aleluya, trae a lo que es dentro del cristianismo, aleluya, cuando nos ponemos cosas, aleluya, cuando pues empezamos a usar las cosas artificiales para cambiar nuestra imagen, entonces pues aleluya, no estamos conformes con el propósito con lo cual Dios nos hizo, que Dios dice que vio que era bueno y que era hermoso, aleluya. O sea, no podemos vivir para agradar al mundo, aleluya, y todas estas cosas artificiales, aleluya, pues también hacen en la vida del cristiano menguar el espíritu, transgredir la santidad, aleluya, de Dios, aleluya, y pues hacen contristar al Espíritu Santo, aleluya, en el cual pues se va alejando, aleluya, y la unción pues va decayendo, va menguando, aleluya. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a los principios, hacia la palabra del Señor, aleluya. Por eso vemos dentro de las iglesias poca unción, poca presencia, porque hay poca santidad, aleluya, porque hay poco acercamiento hacia Dios, aleluya, porque, aleluya, nos hemos cambiado, aleluya, en lo que es, aleluya, por las cosas artificiales, pues hemos cambiado, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, por ideologías de hombre, hemos cambiado la palabra del Señor, aleluya, por, aleluya, costumbres humanas, aleluya, y eso hace pues alejarnos de Dios. Toda esta confusión, aleluya, por muchas veces la mala interpretación que le hemos dado hacia la Biblia, aleluya, eso nos hace alejarnos de Dios. Toda esta confusión de género es una distorsión completa de lo que dice la Biblia acerca de los roles de hombres y mujeres y sobre el matrimonio. Si no hay nada que identifique a un hombre y a una mujer como mujer, aleluya, ¿por qué mantener una definición tan, aleluya, estricta del matrimonio? El matrimonio en un hombre y una mujer solo importa, sí importa la definición de hombre y mujer. O sea, Dios cuenta, aleluya, dentro de un hombre y una mujer, y solo importa, aleluya, si es un hombre y una mujer. Si dos hombres se casan, pero uno se identifica como mujer, la sociedad simplemente ha tratado de encontrar una forma cercana al diseño de Dios para el matrimonio, haciendo que las palabras varones y mujeres queden pues sin sentido, aleluya. O sea que la sociedad, aleluya, pues
que vivimos permisiva de este tiempo y a través de redes sociales, a través de televisión, a través del confort del mundo, de radio, quiere imponer, aleluya, en el que no tiene nada de malo, aleluya, en el cual un hombre, aleluya, se pueda casar con otro hombre, pero si la palabra dice solo importa y Dios solo toma en cuenta si es un hombre y una mujer, aleluya. O sea, no podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo algo que Dios no aprueba, creyendo algo, aleluya, con el cual Dios está en contra, en el cual la palabra del Señor lo margina, aleluya, como pecaminosidad, aleluya, como, aleluya, fuera, aleluya, de lo normal establecido por la Biblia. Gloria sea al Señor. Debemos de volver hacia los principios, hacia los valores, hacia la ética, hacia la moral, hacia la formación del carácter de una persona conforme hacia las escrituras, como traza dentro de lo bueno, aleluya, y lo malo, para la gloria del Señor, aleluya. La conclusión dice: la doctrina cristiana de la humanidad ve al ser humano como hecho a imagen de Dios. Ya sea un hombre o una mujer, son obra de Dios, caídos por el pecado histórico de Adán, porque después de Adán, dice la Biblia, todos pecamos, aleluya, todos pecaron y quedaron destituidos, aleluya, de la gloria del Señor. Por eso un niño cuando nace, aleluya, en pecaminosidad, aleluya, nace con el pecado original, aleluya, pero conforme un niño es de Dios, pero conforme va creciendo, aleluya, pues va, aleluya, viendo, aleluya, y dentro de lo bueno y lo malo, y le va contando ya, aleluya, dentro, cuando lo hace con conciencia, lo malo, aleluya, y necesita el arrepentimiento, aleluya, para, aleluya, poder acercarse otra vez al propósito, llegar al propósito de Dios a través de Jesucristo, aleluya, porque en Cristo dice somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas, aleluya, son hechas nuevas, aleluya, y Cristo nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, aleluya, a su luz admirable. Y dice la conclusión: la doctrina cristiana de la humanidad ve al ser humano como el hecho a imagen de Dios, ya sea un hombre o una mujer, son obra de Dios, caídos por el pecado histórico de Adán, formados para la vocación a Dios, irredimibles en y por medio de Dios, hombre, aleluya, lo que es Jesucristo, aleluya, que nos volvió a redimir, aleluya, aquello que se había perdido en el huerto del Edén, aleluya, para hacernos otra vez accesos, aleluya, tener acceso hacia el trono de la gracia, para tener comunión con el Padre, aleluya, para tener iluminación, revelación del cielo, aleluya, para poder caminar, aleluya, en este caminar, aleluya, de este evangelio poderoso para cada día, aleluya, pues ser vehículos que podemos ser usados, aleluya, para cambiar al mundo, para la gloria del Señor, aleluya. Nuestros roles, aleluya, que deberían de ser, aleluya, establecidos, aleluya, dentro de cada uno como un hombre y una mujer con un propósito, aleluya, en el cual Dios los creó, aleluya, como un ente familiar de matrimonio, aleluya, entre un hombre y una mujer, dentro, aleluya, de lo que es, aleluya, hacia un propósito, una visión, en el cual dice, pues Génesis capítulo 1, versículo 20 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuestros roles, aleluya, como hombres, aleluya, y mujeres, como creación que Dios hizo, aleluya, desde el principio, entre un hombre, aleluya, y una mujer, aleluya. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía, y pues hasta la próxima. Una pequeña reflexión, aleluya, sobre lo que es, aleluya, el fundamento desde el principio de lo que Dios estableció en un hombre y una mujer, aleluya. Dios te bendiga.